El liberalismo es la respuesta a los grandes problemas que está enfrentando Honduras. El principal obstáculo son los políticos, los politiqueros. Pero usted forma parte de esa clase política No, de alguna manera en el sentido de que es un aspirante más. Yo hago política con ética. En el tiempo de Juan Orlando todos decían que lo que no está en la ley está permitido. Eso es falso. Bienvenidos a Tu Nota Podcast. Como siempre, estamos aquí para brindarle a usted la información de primera mano, de la mano de los candidatos a la presidencia, para que pueda ejercer el próximo 9 de marzo un voto informado. En esta oportunidad nos acompaña Maribel Espinosa, congresista y también candidata del Partido Liberal por el movimiento Todos por Honduras. Así que bienvenida, Maribel, a este su espacio de Tu Nota. Muchas gracias por esta invitación a esta entrevista en Tu Nota, un formato diferente, me gusta, y principalmente tener la oportunidad de conversar a aquellos que utilizan los medios tecnológicos para informarse. Y un eje central también de su plan de gobierno es la tecnología. La he visto en varias comparecencias hablando sobre cómo podríamos tener un gobierno ya más cibernético. Así es, y le agradezco la oportunidad que me da para referirme a ese tema en particular. En nuestro plan estratégico de gobierno abordamos los temas de manera integral. El proponer la sistematización y automatización, que otros llaman gobierno tecnológico, pero en realidad es eso, tiene dos funciones importantes. Uno es una herramienta de lucha contra la corrupción y el otro es tener un gobierno eficiente. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros pretendemos que todo el sistema de compras del Estado se haga a través de inteligencia artificial. Es decir, que finalmente quien va a establecer cuál de los oferentes debe ser seleccionado por el Estado, no va a haber intervención humana, sino que a través de inteligencia artificial. Y de esa manera nosotros estamos logrando dos cosas. En primer lugar, que se le adjudique el contrato a la compañía que cumple los requerimientos del Estado, y por el otro lado eliminamos la corrupción permanente que ha habido en el sistema de compras del Estado. También nosotros tenemos claridad que para dinamizar la economía estamos obligados como gobierno a ser eficiente, habiendo una verdadera simplificación administrativa, y para eso vamos a usar muy fuertemente las herramientas tecnológicas para que los trámites y los procesos no se dilaten también por corrupción. Porque en este país la burocracia que se ha construido por largos años es una burocracia corrupta que para todos los hondureños no es desconocido que los trámites eternizan en la administración pública, y eso definitivamente se vuelve un obstáculo para que las empresas funcionen correctamente. Aperturar una empresa aquí es un verdadero desafío, y nosotros nos hemos inspirado en el modelo de Estonia, que es la tecnificación completa, y nosotros hemos hecho las consultas y creemos que el proceso de sistematización lo vamos a tener listo en un plazo de 40 a 60 días, con obviamente apoyo internacional para poder lograrlo. Y en ese sentido, para mí es un eje importante, porque el mensaje va a ser el correcto. A los empresarios, que aquí la administración no es un obstáculo para desarrollar sus inversiones. 2, que hay transparencia. Y 3, que va a ser una herramienta que le va a servir al Estado para que todos los procesos estén armonizados.
que ese es otro serio problema. ¿Y cuál sería el costo, disculpe, y la fuente de financiamiento? Porque estamos hablando de una apuesta tecnológica bastante fuerte y también la garantía del soporte de este software, porque, por ejemplo, actualmente en el proceso electoral, ¿qué no se ha dicho sobre el proceso de la biometría? Bueno, les tengo una sorpresa. El documento nacional de identificación que tenemos hoy, lo tenemos gracias al apoyo de Naciones Unidas a través del PNUD. El PNUD ya hizo una propuesta de sistematizar procesos, algunos procesos, pero a la corrupción no le conviene eso, y esos procesos han sido dilatados y ya están en camino. Entonces, indudablemente nosotros estamos apostando a lograr con nuestra credibilidad el apoyo de Naciones Unidas para desarrollar este programa. Y quiero enfatizar un poco más. Nosotros contamos con el documento de identificación, uno de los más modernos, y no le estamos dando la aplicación que corresponde. Nosotros a través del documento que conocemos como cédula de identidad, ese documento nos va a servir en el área de salud, nos va a servir en el área de agricultura, nos va a servir en el área de turismo, nos va a servir en todas las áreas, porque con ese documento, ese número de cada ciudadano, y su geolocalización, que ya lo tiene el Registro Nacional de las Personas, nos va a permitir llegar a muchos ciudadanos en los diversos programas sociales y en el desarrollo de políticas públicas, para el caso en agricultura. ¿Dónde están nuestros campesinos? ¿En qué departamento? ¿A qué se dedican? Toda esa es una información que ya, gran parte de la información ya está, porque estamos debidamente identificados. Y quiero decirle que hasta nuestros niños ya van a estar completamente identificados. Entonces, esa información del Registro Nacional de las Personas, que es un tema de seguridad nacional, nos va a servir para echar a andar esto. Entonces, Naciones Unidas lideró ese proyecto. ¿Y de quién fue la inversión? Fueron de ellos. Igual, nosotros sabemos que hay fondos disponibles para esto, porque eso es trascender. Vamos a trascender incluso del papel a el manejo tecnológico de la información. También su plan de gobierno está basado en 7 pilares, pero de esos 7 pilares, ¿cuáles diría Maribel Espinosa que son los que van a impactar directamente en la población hondureña? Todos. Que ellos sentirán un beneficio directo. Todos. Y le voy a explicar por qué. Cuando nosotros hablamos de fortalecer el Estado de Derecho, vuelvo y repito, todo es abordado integralmente. No se trata un tema aislado de que solo respetamos la ley y hacemos cumplir la ley. Es generar confianza en los inversionistas para que vengan a este país a arriesgar sus capitales y generen nuevas fuentes de empleo. Cuando nosotros hablamos de fortalecer las instituciones del Estado, significa que nosotros en esa lucha contra la corrupción vamos a ampliar, para el caso, el presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que la verificación, que está en un 20% en este momento de todo el funcionamiento del Estado, llegue a un 100%. ¿Qué estamos haciendo? Luchando contra la corrupción y ahorrando dinero. En la medida de que haya ahorro por una gestión correcta de los fondos públicos, en esa medida sobrará dinero para los programas sociales del país. Entonces, para mí el eje del fortalecimiento del Estado de Derecho es un tema de democracia, es un tema de legalidad y es un tema de atraer inversiones con esa seguridad jurídica que le vamos a ofrecer
a los nacionales y extranjeros para invertir en el país. ¿Y cuáles serían principalmente esas propuestas que haría el gobierno de Maribel para hacer atractivo nuestro país para esos inversionistas? Porque, por ejemplo, en El Salvador, el tema de los impuestos, ¿no?, que se redujo significativamente para algunos sectores. Y así tiene que ser, pero quiero explicar un poquito más. Para que vengan inversionistas extranjeros, lo primero que tenemos que hacer es restablecer la confianza. En este momento, el país no goza de la confianza a nivel internacional, porque tenemos una extradición a la que se le puso fin para favorecer a los narcotraficantes. 2, este gobierno no ha sido amigable con la empresa privada, todo lo contrario, lo que ha hecho es ahuyentarla. 3, con este gobierno vinieron una cantidad considerable de demandas en la CIADI y la reacción que tuvo este país fue salirse del sistema de CIADI creando desconfianza internacional. Entonces nosotros tenemos que resolver esos conflictos y volvernos a someter a esos tribunales arbitrales internacionales de reconocida confianza por una razón muy simple. Si nosotros no estamos dispuestos a cumplir con nuestros contratos, entonces nos retiramos del CIADI. Pero si nosotros estamos dispuestos a cumplir la ley, no nos tenemos por qué retirar de ningún tribunal arbitral, porque eso genera confianza en la contraparte. Entonces, nosotros tenemos que actuar de inmediato. También tenemos el otro problema energético. Honduras tiene un déficit de energía que no se va a poder suplir con todo lo que ha hecho este gobierno, y estamos pensando que el déficit va a llegar hasta 2028 o 2029, no recuerdo exactamente. Sin embargo, sí sé que vamos a pasar varios años con este déficit energético, y además tenemos la energía muy cara, la más cara de Centroamérica. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones inmediatas, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Y cuáles serían las del gobierno de Maribel en materia energética? Porque ahí viene una propuesta concreta. ¿Cuál es el problema más grave? Bueno, los apagones. Entonces, ¿a quiénes estamos afectando? A la pequeña y mediana industria, todos aquellos que no tienen posibilidad de generar su propia energía y que no tienen la posibilidad de adquirir plantas para sus negocios. Entonces, pero por otra parte tenemos empresas que sí generan energía y que la distribuyen a través de la red. Nosotros les vamos a decir a ellos que sean autosuficientes, se desconecten para ahorrar energía para los pequeños. ¿Por qué? Porque a los pequeños que no tienen esa posibilidad, que es el que hace paletas, el que hace pequeños emprendedurismos de hornear pan, las pulperías, esos pequeños negocios que se dedican a hacer zapatos o a hacer costura, ¿verdad? Esos pequeños emprendedurismos se quedan sin energía y pérdidas inmediatas. Entonces nosotros vamos a preferir darles a ellos la energía, y las compañías grandes que sí pueden suplirse la propia, que se la hagan, mientras resolvemos los problemas a corto, a mediano y a largo plazo. Pero ¿qué beneficio obtendría esa gran industria de desconectarse? Porque requiere también una inversión. No, porque ellos ya la tienen. Hay muchas empresas que ya generan energía, y lo que hace la ENE es que distribuye la energía y después le compensan. Pero los obligan a llevar esa energía que producen a la red. Uh-huh. Entonces, de esa manera ya mejor desconéctese, no nos haga gastar en usted, y ayudamos a los pequeños. Esa es una forma inmediata. Y luego tenemos que hacer los procesos licitatorios para la contratación de esa energía que no se ha hecho. En este momento tenemos la energía cara y nosotros necesitamos abaratarla. Y para eso tenemos que ir al libre mercado de competencia entre los que generan. No podemos hacerlo de otra manera.
¿Por qué? Porque el gobierno no planificó desde años atrás hacerlo por sí mismo. Entonces ya tenemos un mercado, ¿verdad? Una estructura que tenemos que abaratar esos costos, porque de lo contrario, imagínense, venga una empresa extranjera y dice, sí, quiero ir a Honduras, pero no hay energía. Y poner su propia planta también implica costos. Entonces nosotros tenemos que hacer y en nuestro plan estratégico de nación está establecido un programa de tiempos para resolver finalmente el problema. Lastimosamente este gobierno se dedicó a pelear con los generadores de energía en lugar de ponerse a trabajar, bajar los costos y crear, ¿verdad? Planificar, hacer las licitaciones que requerían hacer y no se hicieron. Ahora están en el mercado de oportunidad, están usando el mercado de oportunidad donde la energía es más cara. En cambio, ese modelo que lo adoptó Guatemala ahora hasta vende energía. También aquí estamos viendo una posición de Maribel bien ponderada, que la ha caracterizado, pero también hemos visto episodios en que Maribel ha sido combativa desde el Congreso Nacional y también durante su campaña, como cuando le dijo al gobierno que no joroben al pueblo, por no decir una palabra que nos pueden bajar el podcast de las redes sociales. ¿Será que con esa misma convicción también va a enfrentar a su gabinete cuando cometan algún error? ¿Y a qué se refería Maribel cuando le decía a la actual administración que no joroben al pueblo? Mire, mi norma es siempre actuar con coherencia, siempre actuar prudentemente cuando se requiere. Para nosotros lograr todos nuestros objetivos, necesitamos introducir la tercera gran reforma del Estado. ¿Qué consiste la tercera gran reforma del Estado? Muchas cosas. Establecer constitucionalmente una prohibición de nepotismo. Establecer en la ley el cumplimiento obligatorio de los funcionarios públicos y la asunción de responsabilidad de sus actos. Los gobiernos en los últimos 20 años se caracterizan por la irresponsabilidad. Adoptan decisiones en la administración de fondos públicos, cometen graves errores y cuando el Estado resulta sancionado, no hay responsables. En nuestro gobierno, lo primero que va a primar es el principio de responsabilidad. Cada funcionario público que adopte una decisión en representación del Estado de Honduras tiene que pagar las consecuencias de sus errores. Eso nos da la garantía de una administración eficiente, porque todos se van a preocupar. Fíjense que nosotros tenemos tenemos varias cosas, pero una de ellas es que van a haber fuertes sanciones por la inejecución presupuestaria. ¿Cuáles serían las principales? Dinero. Multas a los funcionarios. ¿Económicas a los funcionarios? Claro que sí. ¿A cuánto ascenderían esas multas? Bueno, eso todavía no la hemos establecido, pero van a ser fuertes. ¿Por qué? Porque cada ministro tiene que responsabilizarse de la gestión de su ministerio. Ese es el problema, que los funcionarios públicos no adoptan ninguna responsabilidad y cuando van a los tribunales salen ilesos, porque las leyes que se han construido es para que sea así. ¿Y se le deduciría del salario esas multas, quizá? Inmediatamente, deducibles, causal de despido. Cuando usted no ha estado en la gestión pública, sino que se ha desarrollado en la práctica o vida privada, en el mundo real le llamo yo, eso es diferente. Cuando hay una empresa, llega un gerente, es responsable de la gestión de la empresa, es responsable de los resultados de la empresa, es responsable de las actuaciones de la empresa frente a terceros. Pero en los gobiernos
no existe la responsabilidad. Y se lo voy a decir bien claro. Cuando hay un ministro y un jefe del departamento incurre en responsabilidad, el ministro sale ileso. Pero si el ministro debió de dar los lineamientos para que aquel actuara de conformidad con la ley, porque en la administración pública no es como en la actividad privada. En el tiempo de Juan Orlando todos decían que lo que no está en la ley está permitido. Eso es falso. En el derecho público, solo lo que está autorizado en la ley puede hacerse. Ante el silencio de la ley es una prohibición. En derecho privado no. Lo que no está escrito está permitido. Pero yo quiero avanzar no solo en la legalidad. Mire, nosotros en nuestro programa de gobierno en el área de agricultura tenemos varios planes. En primer lugar, la construcción de reservorios a nivel nacional para asegurarnos, como nuestros antiguos lencas, como nuestros antiguos mayas, muy sabiamente ellos hacían recolección de agua para garantizarse los suministros. Entonces, esa construcción de reservorios lo tenemos que hacer a nivel nacional para garantizarnos un sistema de riego. Que se inició en el gobierno de Juan Orlando Hernández, algunos reservorios. Lo politizó. Y en el actual no se le dio continuidad. Nada. Y voy a decir algo claro. ¿Cuál es el principal problema y obstáculo para el desarrollo o iniciar el camino de desarrollo en el país? El principal obstáculo son los políticos, los politiqueros. ¿Por qué? Porque los programas los politizan y los utilizan como herramienta para lograr su voto. Y eso significa populismo. Es decir, ayudan, vamos a decir un ejemplo, le van a ayudar a los minusválidos, pero es contra el voto. Uh-huh. Es humillante eso a los ciudadanos. En nuestro sistema, que es tecnológico, los minusválidos no van a tener que ver a ningún funcionario público. Lo vamos a identificar, ¿verdad?, a través de su documento nacional de identidad, y una vez que tengamos identificado a este con condiciones especiales, le va a llegar su dinero en su cuenta de banco. Es lo que debería de hacer el gobierno, pero no lo hace. Prefieren dar un cheque y entregárselo y tener a la gente con una dependencia. Los politiqueros, en nombre de los pobres, se hacen ricos ellos. Pero usted forma parte de esa clase política de alguna manera, en el sentido de que es un aspirante más, pertenece a un partido político, y con una cómo diferencia. Lograr ese consenso para que esa iniciativa que usted dice que se diferencia de la política actual logre encontrar un camino en medio de esta clase política que ha estado acostumbrada a hacer lo que usted ya nos viene comentando. Mire, en primer lugar, no soy igual. Yo hago política con ética. Y ética implica principios y valores. En segundo lugar, si el pueblo de Honduras me favorece con el voto, entonces, con el respaldo de ese voto, de ese amado pueblo de Honduras, entonces, como gobierno vamos a enviar todas esas iniciativas de ley al Congreso. Nosotros tenemos planeado, desde el primer día de gobierno, enviar el paquete de reformas para reducir, fíjese bien, para reducir el número de diputados. 256 actualmente. Así es. Entre propietarios y suplentes. Así es. ¿Cuál sería la cifra mágica de Maribel? Mire, eso sí es motivo de consensos. ¿Cuánto? Porque hay que hablar de consensos para hacer esa reducción. 2, nosotros vamos a dividir las elecciones de alcaldes con la de diputados y presidentes. Es necesario. 3, vamos para el control del Consejo Nacional Electoral, de todo el proceso electoral, incluyendo
los sistemas que se requieren como en Costa Rica. Nosotros necesitamos abaratar los costos de los procesos electorales. Imagínese usted que para el día de las elecciones se necesitan 30 millones. Y al separar el proceso electoral de... Es menos. ¿Se reduciría el presupuesto? ¿En claro, qué porcentaje? Unos hablan de un 30%, otros hablan de un 40%, pero eso requiere que la tecnología que contrata a terceros el Consejo Nacional Electoral sea propia. Y lo único que se contrate es la compañía supervisora del proceso. Y que sea el Consejo Nacional Electoral que sea el responsable de todo el día de las elecciones, incluyendo las personas que van a estar en las mesas, en la unidad receptora de votos. Ahí bajan los costos. Pero hoy por hoy vamos a elecciones internas y elecciones primarias. Y cada precandidato ocupa, al menos ese es el presupuesto que coincido con Carlos Urbizo, que se retiró por falta de fondos. Se necesitan más o menos 30 millones. Solo en alimentación se necesitan casi 10 millones para 22,000 personas. Eso es lo que se necesita. Entonces, imagínese usted, en el Partido Liberal somos 4 precandidatos. A 30 millones por candidato, ¿cuánto es? Para un pueblo tan pobre como Honduras. ¿Y a qué se debe esta división? Porque, por ejemplo, hace poco nos acompañó en este espacio Salvador Nasralla y nos comentaba que usted fue en cierto momento una pieza clave durante los procesos electorales anteriores en los que él participó, que inclusive la mencionó como su posible candidata a la presidencia del Congreso Nacional y no Luis Redondo, como se dio al final. ¿Qué pasó entre Maribel y Salvador para que ahora estén con estas candidaturas en solitario? Bueno, pasó que él no ha estado en el Partido Liberal hasta recientemente. Maribel Espinosa siempre ha sido liberal. Y cuando llegué al Congreso en una alianza, él hizo una alianza con Libre. Sí. Pero conservó su partido político. Yo hice una alianza con su partido político y no perdí mi identidad partidaria. No me juramenté como PCH, no pagué cotizaciones en el PCH y una de las razones que él me explicó, por la cual él no me consideró y yo tampoco se lo pedí, ¿verdad? Realmente no. Una de las razones que pasó eso es porque yo era liberal. Y tiene razón, yo nunca he sido PCH. Soy respetuosa de ese partido, pero mi partido siempre ha sido el Partido Liberal. Entonces, en mi opinión, él pues tenía su partido, yo tengo el mío y yo tengo derecho de postularme dentro de mi Partido Liberal. Luego él vino al Partido Liberal, fue admitido por las autoridades, entonces ahora es correligionario. Pero mi casa ha sido siempre el Partido Liberal. Ahora bien, y le deseo la mejor de las suertes. Igual le deseo la mejor de las suertes a Jorge Cálix. Debo de reconocer que ambos precandidatos hemos tenido conversaciones, ellos me han buscado a mí, yo nunca los he buscado a ellos. Ellos me han buscado a mí para celebrar alianzas. Yo no he considerado esa posibilidad porque para nosotros era importante. Usted hizo, en relación a su pregunta anterior, el movimiento Todos por Honduras constituye una renovación del liderazgo dentro del Partido Liberal. En este momento, de los diputados en el Congreso, yo solo llevo 3 diputados, 4, dentro de nuestro movimiento. La doctora Suyapa Figueroa, yo misma, exacto, Maribel Espinosa, don Mauricio Villeda, que no está optando a una diputación, sino que está optando a un cargo
dentro de la autoridad partidaria. El abogado Saavedra, obviamente con sus suplentes, ¿verdad? Todos ellos, a excepción del abogado que no está participando, y el diputado suplente Salvador Melge. Entonces, solo ellos. Y de ahí todos mis precandidatos a diputaciones son gente nueva, gente que no ha estado en el Congreso. Igual tenemos alcaldes que no han estado. Entonces, el movimiento Todos por Honduras se distingue por eso. Y en realidad llevamos muchos jóvenes. Eso significa la renovación del partido. Y en ese sentido, una vez que concluyan las internas y en el marco de esta integración de Nasrallah, también de Jorge Calix a la institución política, ¿cómo avisora usted el panorama de cara a las generales? ¿Habrá consensos? ¿Podrán integrarse como un solo partido los diferentes movimientos y como una sola fuerza política para que por fin se acabe este tiempo que lleva en la llanura el Partido Liberal? Mire, el Partido Liberal es el partido más antiguo. Es el padre de todos los demás partidos, incluyendo Libre. Y eso es importante señalarlo, porque el liberalismo social es la línea filosófica humana mejor en este momento en el mundo, porque se basa en las libertades individuales. Y libertad no solo significa locomoción, libertad significa el derecho de usted elegir qué quiere hacer en la vida. Libertad significa contar con sus derechos humanos y la protección de sus derechos humanos. Libertad significa el derecho a desarrollarse. Libertad significa vivir en una sociedad en condiciones de oportunidades que el Estado está obligado a brindárselas. Y en el principio de igualdad frente a la ley. Eso es realmente el liberalismo, es una cosa maravillosa, en donde el centro de la sociedad y el Estado es el ser humano. Entonces el ser humano no es colateral, es lo esencial y lo que se busca es su bienestar. Entonces, para aterrizar en su pregunta, yo quiero decirle que el liberalismo es la respuesta en este momento a los grandes problemas que está enfrentando Honduras. Porque los gobiernos han desatendido el desarrollo económico y humano, el desarrollo económico y social de ese ser humano. Cerramos nuestra entrevista, se nos ha terminado el tiempo, pero nos gustaría que también pueda dar un mensaje final a todo ese votante que es el que va a determinar las próximas elecciones, el joven, el indeciso, el que no tiene partido. En definitiva, jóvenes de Honduras, hondureños en general. En esta ocasión, puedo decirles, es la última oportunidad que tenemos para reconstruir el país e ir por la ruta del desarrollo. Y para eso se requiere el compromiso de todos los hondureños. Para eso se requiere que todos rememos hacia el mismo lado, para que enfrentemos los retos. Pero necesitamos un gobierno para todos, no solo un gobierno para un partido, como son los actuales. Necesitamos un gobierno que sea inclusivo para todos los ciudadanos. No es la confrontación la que nos va a resolver los problemas. Es la honradez, la visión y la convicción que podemos ser tan desarrollados como otros países, porque el poder está en cada uno de sus ciudadanos y las cosas que queremos hacer por el país. Muchísimas gracias, abogada Maribel Espinosa, por acompañarlos y muchísimas gracias a usted por estar pendiente de las diferentes plataformas de Tu Nota y síganos porque pronto le tendremos más candidatos a la presidencia.